Buenos días, Miguel. Dijiste que querías hablar conmigo. ¿Qué pasó? Buenos días, profesor. Sí, necesito hablar contigo de algo muy importante para mí. Estoy un poco preocupado ahora. No digas que no estudiaste para tu examen final. No, maestro. Estoy listo para ese examen. Tengo otro tipo de problemas. Entonces, ¿qué es? ¿Necesitas ayuda con algo de gramática o vocabulario? No, bueno, sí. Quiero decir, estoy por terminar de estudiar español, pero siento que no estoy preparado. El mes que viene solicitaré una beca y tendré que hablar con hablantes nativos español. No me siento preparado para eso. Quiero decir, sé que puedo hablar español, pero no español avanzado. Lo que quiero decir es que siempre uso las mismas palabras básicas y siento que estoy en un nivel básico o intermedio. Y no estoy diciendo que hayas hecho un mal trabajo, no. He aprendido mucho y puedo escribir en español avanzado. Pero el problema es la parte del habla. Y la última vez que me dijiste que me ibas a ayudar, dijiste que me ayudarías a hablar español avanzado. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Y te ayudaré con eso. No te preocupes. Vamos a ver. Primero, te voy a decir cómo hablar español avanzado. Y luego, te enseñaré frases en español avanzado. ¿En serio, maestro? Genial. Muchas gracias. Prestaré atención. Muy bien. Lo primero que debes hacer si quieres hablar español avanzado es desarrollar tu vocabulario. Intenta recordar la última conversación que tuviste en español. Hubo momentos en los que, cuando realmente querías preguntar o decir algo, pero no sabías las palabras correctas, quizás olvidaste cómo se llamaba algo, quizás no conocías un verbo o una expresión en particular. Es por eso que el primer paso para convertirte en un hablante español avanzado es trabajar en tu vocabulario. Hay varias formas de hacer esto. Una forma es identificar, encontrar temas o grupos de palabras con los que tienes problemas. Te contaré lo que hice en el pasado cuando estudiaba español y me funcionó muy bien. Creé o recordé una conversación que tuve en español. Puede ser cualquier conversación. Escribí esa conversación en una hoja de papel. Por supuesto que puede ser más de una conversación. Tienes que escribir esa conversación tú mismo. No puedes copiar eso de internet o de un libro. Una vez que termines de escribir esa conversación, probablemente te darás cuenta de que la escribiste con palabras básicas. Eso sucede porque así como hablas, escribes. ¿En serio? Ahora, intenta cambiar esa conversación. Utiliza palabras o frases avanzadas para reemplazar otras. Me refiero a los básicos. Si no sabes qué frase o palabra avanzadas usar, no te preocupes. Yo te enseñaré esas frases. Te daré un ejemplo. Si escribiste "no recuerdo algo",
En lugar de decir esa frase básica, puedes usar una frase avanzada para reemplazarla. Está en la punta de mi lengua. Esta es una gran frase para cuando realmente sabes algo, pero no puedes recordarlo en ese momento. Si quieres más frases como esta, déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué otra cosa? Ah, hay otra manera. También puedes escribir temas de conversación que podrías tener en español. Dependerá de tu estilo de vida. Además, dependiendo de tus objetivos y tus actividades. Lo que quiero decir es que si eres ingeniero, por ejemplo, querrás tener una conversación sobre eso. Usar palabras técnicas o hablar de avances importantes en el mundo moderno. Entonces, buscas palabras o frases relacionadas con el tema que te interesa. Esa es la clave. O puedes hacer una lista sobre diferentes temas que te gusten. Pueden ser política, medicina, tiempo libre. Haz listas de palabras y frases que resulten útiles pero que aún no domines. En este punto, leer materiales sobre estos temas le ayudará a encontrar vocabulario desconocido con el que trabajar. Entonces diré que leer es realmente importante. Necesitas leer más para aprender nuevas palabras y frases. Y si no sabes leer correctamente en español, tenemos un video al respecto en el canal. Si el plan anterior le parece demasiado académico, aquí tiene otro buen enfoque para aprender más vocabulario. Escuche cómo se habla español avanzado. Pueden ser películas, canciones, videos o personas reales. Escribe las palabras que no entiendes. Tu objetivo es encontrar palabras desconocidas. Así que está bien si no entiendes completamente lo que se dice. Buenas fuentes para practicar están aquí. Conferencias online, cursos online sobre cualquier tema de tu interés y en especial cine documental. Haz una lista de vocabulario para cada conferencia, película o tutorial que veas. Espero que entiendas la idea. Obviamente, tendrás que estudiar tu nuevo vocabulario todos los días. Estudiar, estudiar y estudiar. Es una buena idea trabajar tu vocabulario con regularidad. Con el tiempo, tus listas serán cada vez más avanzadas. A medida que avances, comenzarás a omitir verbos y también a utilizar rellenos. Y está bien ser informal a veces. Simplemente conozca la diferencia entre una conversación formal y una informal. También tenemos un video sobre eso. No caigas en la trampa de ser siempre vago cuando hablas español. Está bien. Aquí hay algunas reglas simples que debes seguir cuando hablas. Pronuncia todo lo más claramente que puedas. Trate de no hablar demasiado rápido, incluso si estás nervioso. Deja de preocuparte por tu acento. Está bien tener uno. Utilice oraciones y preguntas completas y gramaticalmente correctas. Esta siempre es una buena práctica. Ahora bien, si no estás seguro del significado de algunas palabras, no las utilices. Ve a lo seguro y agregue esas palabras a sus listas de vocabulario para estudiarlas más tarde. Recuerda hablar español avanzado. No significa que tendrás que hablar español mal. No, tienes que hablar correctamente.
pero es importante entender lo que dicen. Me refiero a los hablantes nativos de español. Espero que hayas entendido todo lo que te dije, porque no tengo tiempo para más. Gracias, profesor. Pero me dijiste que me ibas a enseñar palabras y frases avanzadas. Ah, y lo haré, pero en un próximo video. Solo si a los suscriptores les gusta la idea. Si es así, dale me gusta al video. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.